Um, la noticia que leí era de diario España. El título es Las jóvenes ucranianas se conviertan en notarios de la guerra en TikTok. Habla de cómo se está documentando la guerra en TikTok por parte de la juventud en Ucrania y de cómo la TikTok en general ha sido una plataforma en la que la gente ha documentando sus luchas durante conflictos como Ucrania, pero también durante el movimiento de la materia de las vidas negras y conflictos de Oriente Medio, como Palestina y Siria. Describí la importancia de las nuevas formas de comunicaciones, de medios de comunicaciones, y porque una persona en una persona de todo el mundo, especialmente en tipos difíciles. Algunas personas lo están documentando desde una perspectiva analítica y algunas personas lo están haciendo cómico, pero todas ellas están dando una perspectiva de primera persona que es más verdadera que cualquier fuente de noticias. Well, mi reflexión, he decidido hacer este informe de noticias porque estoy en TikTok todo el tiempo. I visitado el TikTok de ucranianos documentando la guerra en sus ciudades. I visitado a hombres de los militares ucranianos y europeos bailando a últimas tendencias de TikTok en su uniforme. He visto videos como las bomberas arruinan una ciudad. He visto videos de personas que se burlan de graba en Rusia y decir a su atención todas las cosas que piensan a puertas cerradas, que la gente fuera de Rusia no sabe. Algo de esto es gracioso y algo él es grabador, grabador. Leí los comentarios bajo los videos y veo a la gente discutiendo por un lado o un otro, o veo a la gente diciendo que es no verdad. Me muestra que incluso cuando la gente tiene la historia completa, todavía no están de acuerdo. Recuerdo pensar que nadie puede mentir acerca de lo que pasó en como 20 años,
porque podría debería, pero todavía no he visitado ningún video de los rusos. Dudo que dudo que se les permita utilizar las redes sociales durante este tiempo. Los medios de comunicación que tienen son monetarios y todas las noticias que reciben son filtradas, pero no estoy seguro de que pueda demostrar que lo mismo y me está pasando ahora. No puedo imaginar lo malo que está sufriendo el pueblo ruso y no lo sabemos. Por otra parte, estoy viendo muchos lados de la guerra de TikTok y lo no había conseguido en las notas. El racismo en Europa es fuerte y no debería sorprenderme, que es una lástima, no, pero estuvieran unidos, pero el, por el conflicto, pero varios de soldados ucranianos que se afirman a los manos para hacer una barrera para que el estudiante africano no podría tomar un tren para salir de Ucrania. A muchos africanos no se les negó en cada frontera y no se les dieron billetes de avión para viajar a casa. No creo que habían viendo a su priyan que estuvieran estarían atrapados ahí. He visto a gente que hacer comentarios cómicos sobre sobre nuevos informes de los que las estaciones de notas europeas hablan de cómo este tipo de guerra en lo que ocurre en Middle East y África, pero no algo llegar civilizado como Europa. Algunos reportes de noticia incluso viajan fuera a sus barcos. Estamos viendo la gente con ojos azules y pelos rubios siendo tratados de esta manera. Hace que los corazones de las personas se enfrían un poco, porque incluso en un momento en que están en su nivel más bajo, todavía tienen espacio para el odio. Esto es algo que no esto es algo que no
hubiera visto si no hubiera estado en TikTok. El artículo también habla de cómo desde que los medios sociales han hecho populares diferentes plataformas han sido utilizadas para narrar diferentes conflictos. En 2007, la guerra de Irak fue fuertemente documentado en YouTube. TikTok ha sido utilizado para documentar todo tipo de conflictos aparte de la guerra, así como Palestina y más recientemente el movimiento negro de la materia vida. Es interesante que podamos ver no solo un movimiento, sino también la respuesta de la gente desde diferentes perspectivas, todo el mismo lugar. TikTok tiene una cultura tan difícil, especialmente tan específica, que es difícil de entender si usted no ha estado en ella por un tiempo. Mi pregunta: ¿cuál será la plataforma de las redes sociales para hacerse cargo del mundo? Besitos y eso es todo. Gracioso.